Bueno, ya estamos de regreso en Contacto Perú a esta hora de la tarde, en simultáneo con Radio OD Noticias, y para los amigos y las personas que quieran vernos es www.ondadigitaltv.com/vivo. La problemática de los maestros contratados, una problemática que no acaba nunca, no solamente esto, los beneficios que dejan de obtener, es algo realmente lamentable y preocupante en un país donde la educación, no por parte de los maestros, sino por parte del Estado, a veces es un poco precaria. Estamos con Alex Paredes, decano del Colegio de Profesores del Perú, y vamos a hablar un poco sobre la problemática de los profesores contratados y mucho más. Alex, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarlo. No, muchas gracias a ustedes, a Contacto Perú, nuestro saludo institucional a nombre de la tercera Junta Directiva del Colegio de Profesores del Perú. Qué bueno. Tenemos una problemática que es recurrente, persistente a través de los siglos en nuestro país, y es un poco el tema del escaso presupuesto que se le designa a la educación, cuando en otros países es el tema principal. Sí, efectivamente, y ahí viene la contradicción, porque nos hacen competir con países exitosos, que le dan un tratamiento integral a todo lo que significa la atención del proceso educativo, empezando, como tú señalabas, por el tema presupuestal, el tema infraestructura, material educativo, el tratamiento a los profesionales de educación, la propia participación de las familias. Es decir, los factores que intervienen en el proceso educativo son bien tratados en esos países. En el nuestro no, pero quieren que tengamos los mismos resultados, y eso no se va a dar, porque competimos en inequidad, en desigualdad. Y un punto central, el que tú acabas de señalar, es el clave. El motor de todo el mejoramiento de la educación pública peruana es el tema presupuestal. Y acá yo tengo que denunciar que estamos a punto de consumar 13 años de incumplimiento de una ley. Me refiero a la Ley General de Educación 28044, artículo 83, que manda desde el año 2003 que anualmente el presupuesto para la educación debe ser no menos, ojo, no menos del 6% del Producto Bruto Interno. No menos de 6. No menos de 6. Pero no estamos ni a la mitad, creo. Este año se ha llegado a 3.5. 3.5. Nosotros le hemos pedido la información correspondiente al Ministerio de Educación. Nos las han brindado en el tema presupuestal, y aquí se puede ver, ahí tú puedes ver en la curva, ¿no? 3.5. 3.5 es lo máximo. Y es suficiente. Definitivamente, ustedes se informarán no solamente al inicio del año escolar, sino durante el desarrollo del año escolar, el estado de la infraestructura. Exacto. Para comenzar. Sí. Y es la letanía de todos los años. Necesitamos miles de millones, pero no los tenemos, y no es cierto. Y aquí viene otro elemento que está atacando de manera cancerígena a nuestras instituciones. Yo quiero que me desasnes, un paréntesis acá, porque no recuerdo bien, fue el presidente de la República, Martín Vizcarra, el 28 de julio, dijo: vamos a inaugurar un colegio diario, me parece, que fue así. Una utopía a la que estamos acostumbrados siempre los peruanos. Efectivamente, es fácil mentir cuando uno tiene un micro cerca, ¿no? Y luego tiene que entender que se pueden acreditar. Ese es el problema. Nosotros sabemos que por norma legal, el 30 de noviembre se aprueba la ley del presupuesto general de la República para el siguiente año. Para el 2020. ¿No es cierto? 30 va a caer sábado. Entonces 29, pero este año tiene una característica especial, no tenemos congreso. Entonces el proyecto de ley del presupuesto para el año 2020 lo presentó el 29 de noviembre el Poder Ejecutivo. Ese proyecto de ley ha regresado al Poder Ejecutivo, y hoy la discusión de la distribución de los recursos lo va a hacer el propio Poder Ejecutivo. Y la Comisión Permanente. No, mediante decreto de urgencia lo aprueba. Lo aprueba, claro. La Comisión Permanente lo que va a hacer es revisar cuánto de atribución para poder hacer algunos cambios
no podemos imaginarnos. Pero desde ya yo tengo que señalar que para el caso de educación volvemos a incumplir la ley. No avanzamos. Y entonces vamos a seguir con la misma letanía del estado crítico de la educación peruana y con un acompañante que ya estamos, y parece que esto ya es cancerígeno, ¿no? No gastan el mísero presupuesto que tienen inclusive. Pero la pregunta es, Alex, o sea, acá ya hay que ser claros, al margen del presupuesto, magro, ínfimo, superior, como quieras, ¿interesa la educación en nuestro país? Como decía alguien, los hechos lo demuestran, no hay interés. Estamos preocupados en cuántas minas podamos traer al Perú, en cuánta empresa privada o en cuánta empresa de telefonía nos pueda robar el dinero, pero educación y por ahí salud, que son los puntos y los ejes principales del país, son los que están más abandonados. Claro, y no solamente como aquella frase popular reiterativa de que es el eje fundamental para el desarrollo sostenible y el crecimiento del país, no es solo eso. Educación es el elemento clave e indispensable, preventivo, sobre todo de todos los problemas sociales. Porque estos casos que se están reiterando de alcoholismo, de consumo de drogas, de feminicidios, ¿no es cierto? De asesinatos, de violencia, de pandillaje, nosotros los docentes nos preguntamos, ¿qué está pasando? Porque los que tenemos la condición de padres de familia, en la casa jamás les hemos dicho a nuestros hijos, cuando seas grande y tengas una pareja, golpéala y si puedes, mátala. O en las aulas de una institución educativa pública o privada, jamás un profesional en educación le va a decir a su alumno, cuando tengas una compañía femenina, una pareja, pégale y mátala. Entonces, ¿dónde está pasando este tema de la influencia para que estemos llegando a estos extremos donde ya es diario? Diario tenemos que escuchar, mataron, asesinaron, perdió la vida. Más bien hoy día te sorprendes si no escuchas que han matado. Efectivamente. ¿No? Hoy día ya te sorprendes. Efectivamente. ¿No? Antes te sorprendías cuando decían han matado a una persona, la gente ya no quería salir de su casa. Hoy te sorprendes cuando dicen no han matado a nadie. Pero dejando un poco de lado este tema que es muy importante, imagínate pues, si con este magro presupuesto no se puede atender a la clase trabajadora que son los maestros de nuestro país, imagínate cuál. Y quiero que me digas cuál es la problemática de los maestros contratados, que son la última rueda del coche al final. Ah, no, es peor. Es peor, se ha corregido en alguna medida a raíz de la huelga del año 2007. Porque hay que señalar que se estaba dando de manera continua una violación de derechos humanos. Y una violación de derechos humanos que no tenía justificación, porque la condición laboral de contratado o nombrado no puede ser el criterio para tener un sueldo diferenciado. Exacto. ¿No? Gracias a la huelga del 2007 por lo menos se niveló la remuneración de los docentes contratados, pero eso está sustentado en un decreto supremo. Los docentes contratados no tenían subsidio de sepelio y luto en caso de fallecimiento de un familiar directo, llámese papá, mamá, hijos, cónyuge. Lo peor y denigrante era que si fallecía el papá de un docente, no tenía ni siquiera permiso para acompañar en el velorio, menos de llevarlo al cementerio, porque era materia de un descuento. Eso todavía no se corrige en la ley. Lastimosamente, ha pasado lo que todos sabemos, se ha cerrado un congreso cuando ya se tenía el proyecto de modificatoria de las leyes correspondientes para que los docentes contratados tengan la tranquilidad. Pero sobre todo, algo que yo tengo que señalar también, es el acto de injusticia y de discriminación cuando se trata del beneficio de escolaridad. Para ellos no hay. No hay para ellos, y eso es injusto. ¿Por qué? Porque las plazas vacantes que ellos ocupan
son plazas presupuestadas para todo el año, incluido la escolaridad. ¿Dónde va ese dinero que no se le entrega a los maestros? ¿Dónde va? No sabemos, porque hay un oscurantismo en el manejo, porque nadie rinde cuentas, porque nadie dice qué se hizo con ese presupuesto. Porque ya está presupuestado. Si le vas a dar al maestro una canasta, esa canasta ya está presupuestada. Si le vas a dar al maestro un lápiz, ese lápiz está presupuestado. Entonces, si ellos, si estas plazas están presupuestadas con todos sus beneficios habidos y por haber durante los 365 días del año, entonces ¿cómo es posible que los profesores contratados no puedan recibir esto? No, ¿Y dónde está yendo? No lo sabemos, y creo que las autoridades de educación deberían, por la cuestión no solamente democrática, sino por la pulcritud de cómo dirigen el sector de educación, deberían rendir cuentas. Y no es solamente eso, a raíz de todo este cúmulo de protestas, donde han tenido como su máxima dirigente a la profesora Cristina Antonio Martel, y llegando a tener que fundar su propio sindicato, Sumacol, ¿ya? Han logrado que les paguen algo que por norma tenía que pagarse, la compensación de tiempo servicios, la llamada CTS. Es decir, el profesor terminaba de trabajar de marzo a diciembre, ¿ya? Solo le pagaban lo correspondiente a vacaciones enero y febrero. Y chao. Y chao. Pero lo correspondiente a la CTS no era pagado. Y aquí calza y encaja la pregunta que hacías hace un momento. ¿Dónde está esa plata correspondiente a la CTS de más de 10, de 15, de 20, de 30 años? Que siempre han habido profesores contratados. ¿O vamos a descubrir como lo que se ha descubierto con el Banco de la Nación? ¿No es cierto? Donde había un dinero que tenía que entregarse y no se entregó. En este caso de los docentes, no se les ha estado entregando su CTS hasta que se descubrió. Pero, ¿y de los anteriores años? ¿Cómo va a quedar de los anteriores años? Y entonces, lo que a nosotros nos preocupa es este tratamiento que se está dando. Y lo otro, que yo quiero aprovechar esta gentileza para hacer esta denuncia pública, porque no es tan cierto lo que se viene diciendo, que va a haber un mejoramiento de sueldos. Ahora, yo acá lo que a mí me llama la atención, Alex, es esto que dice. En la gráfica 1, y este es un documento que se te ha enviado, ¿no? Y dice, anualmente el Estado destina no menos del tanto por ciento del Producto Bruto Interno. Bueno, pero acá dice, en ese sentido, en el gráfico 1 se está cumpliendo con incrementar progresivamente el presupuesto destinado a educación como porcentaje del Producto Bruto Interno. Si esto se está incrementando, ¿dónde está el tema de las CTS? ¿Dónde está el tema de escolaridad? ¿Dónde está el tema de aguinaldo de 28 de julio y Navidad? Fíjate, nosotros tenemos como referencias el año 2018, el presupuesto para educación no se logró gastar ni el 50%, al 30 de noviembre del año 2018. Al 30 de noviembre del año 2017 también no se logró gastar ni el 50%. O sea, eso quiere decir que tenemos, al margen del ministro que llegue, porque el ministro llega con un poquito de gente y luego se va, pero la gente que está ahí dentro del Ministerio de Educación, que tiene años, ¿qué tiene que ver proyectos? ¿Qué tiene que ver colegios? ¿Qué tiene que ver con maestros? ¿Qué tiene que ver con desarrollo? Esta gente es totalmente obsoleta, que es gente que tiene que haber en el Ministerio de Educación una reingeniería total. No, definitivamente, porque ustedes los periodistas son testigos excepcionales, como señalaba al inicio, de los factores que intervienen en el proceso educativo. Estamos con libros que se reimprimen desde hace 4 años, se reimprimen. Estamos con una infraestructura que en zonas urbanas marginales y rurales es terrible, carpetas bipersonales del año de la pera. Sí. Estamos con material educativo donde ni siquiera tienen computadoras, donde ni siquiera tienen internet. Entonces, esas inequidades no te van a dar pues mejoramiento del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Y no digamos, vuelvo a decir, no es que no hay plata. ¿Qué pasa con ese 50% del 17 y del 18?
en el mes de diciembre se va a gastar 50%. No. No. No lo gastaste en un año. Claro, si no has gastado en 11 meses, ¿no es cierto? Lo vas a gastar. No. Entonces, ¿qué pasa con esa plata? ¿Por qué no rinden cuentas? ¿Por qué no nos dicen qué es lo que pasa? Porque no es creíble aquella frase popular que dice, lo devuelve al Ministerio de Economía. Nosotros no creemos. No se puede devolver aquello que nunca te entregaron. Y estamos en un círculo vicioso en el cual yo te doy conforme pides. De acuerdo a lo que pides te voy dando la plata. Y yo demoro en darte. Nosotros tenemos... Y tú sabes que revertir nuevamente el dinero del Estado no es cosa que no gasté y toma, ¿no? Porque es todo un trámite. No te doy un dinero, pero que ya está presupuestado dentro del presupuesto general de la República para el año. Dame un minuto, para el presupuesto general de la República del año. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? ¿A qué arcas va? Esa es la transparencia que queremos que muestren las autoridades. Que nos digan dónde se fue el 50% del 2018. ¿Dónde se fue el 50% del 2017? No serán para pagar candidatos, ¿no? Esperemos que no. Como estamos viendo ahora. No, y este año tampoco estamos en el 50%. Ahí están los portales del Ministerio de Economía. Alex, el tiempo de la televisión es tirano, pero yo creo que amerita convocarte nuevamente para hablar sobre este tema, porque tenemos que analizar el presupuesto educativo para el año 2020. Estamos hablando que todos los colegios tienen que prepararse para recibir el bicentenario, pero tenemos alumnos que están estudiando en carpetas en las que yo estudié hace miles de años, y en la que de repente tú estudiaste y que todavía vas a tu colegio y la encuentras con una madera encima y esas de metal, que se zamaquean de un lado para otro. Que los profesores todavía tienen que estar en provincia con pizarras pintadas de negro en la pared, con profesores que tienen, y yo siempre tengo, el año pasado falleció un maestro que regresaba de sus vacaciones llevándole a sus alumnos de regalo cuadernos y lápices, porque tenía que como 8 horas irse en un peque y se volteó. La precariedad con la que tienen que vivir nuestros maestros en el Estado, la precariedad con la que tienen los alumnos que estudiar, donde hoy en otros países los alumnos van con una tablet, con una computadora a estudiar a los colegios. Acá todavía tengamos pizarra y se tenga que usar tiza. Que los alumnos y los padres tengan que ir en marzo a pintar ellos sus carpetas y su salón, porque el Estado no llegó nunca. Es vergonzoso cuando hablamos que estamos muy bien posicionados en el tema de educación, y eso es mentira. Se los digo yo, que venga la ministra Flor Pablo, que vengan a denunciarme. Es un gran engaño el tema de la educación en nuestro país, porque ni siquiera tenemos, dentro del ranking de las 50 mejores universidades del mundo, tenemos una peruana. Y si me equivoco, que me lo digan. Ese es el grado de precariedad que tenemos en la educación en nuestro país. Y con estos presupuestos magros vamos a seguir peor cada día. Alex, muchísimas gracias. No, yo agradezco a Contacto Perú, a tu persona, a Onda Digital por la gentileza, y reitero mi saludo institucional al nombre de la tercera Junta Directiva Nacional del Colegio de Profesores del Perú. Y esperemos que estas reflexiones que las hacen ustedes no vayan a decir que están interesadas, porque ustedes lo miran como un tercer actor. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Pero tampoco pueden ser ajenos a que nuestros estudiantes merecen el ejercicio de un derecho humano a la educación en esa condición. Yo tengo sobrinos. Como seres humanos. Yo tengo sobrinos que van al colegio. ¿Ya? Nadie te la cuenta. Entonces yo tengo que preocuparme por la educación que tienen que tener, porque yo no puedo decirle a mi sobrino, quiero que seas presidente, cuando no te enseño ni siquiera a leer y a pensar, ¿no? Que es como está nuestra educación. Ojalá es que lo entiendan así, y el día 29 de noviembre, falta poco, se haga un gesto de demostración y no solamente verbal, y se le atienda a la educación presupuestalmente como corresponde, para que luego tengamos resultados exitosos. Ojalá así sea. Alex Paredes, decano del Colegio de Profesores del Perú. La problemática, no solamente de los profesores, sino de la educación en nuestro país. Contacto Perú, Marco Antonio Reyes. Gracias.